El misterio de Hinterkaifeck. En una tranquila granja en Baviera, Alemania, conocida como Hinterkaifeck, vivía la familia Gruber, Andreas, su esposa Cecilia, su hija Victorie, y los dos hijos de Victorie, Cecilia y Joseph. La vida en la granja era rutinaria, hasta que una serie de eventos extraños comenzó a perturbar su paz. Todo comenzó en marzo de 1922, cuando Andreas Gruber encontró huellas en la nieve que llevaban desde el bosque hasta su casa, pero no había huellas de regreso. Preocupado, inspeccionó la propiedad, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, esa misma noche, escucharon ruidos extraños provenientes del ático. Andreas revisó nuevamente, pero no encontró a nadie. Los días siguientes, la familia notó que faltaban algunas llaves y que alguien había estado usando su cocina. A pesar de la creciente inquietud, la familia continuó con su vida diaria. Sin embargo, el 31 de marzo de 1922, todo cambió. Esa noche, alguien entró en la granja y asesinó brutalmente a cada miembro de la familia Gruber con una azada. Los cuerpos de Andreas, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia fueron encontrados en el granero, mientras que Joseph y la criada, que había comenzado a trabajar ese mismo día, fueron encontrados en la casa. Lo más inquietante fue que, después de los asesinatos, el perpetrador permaneció en la granja durante varios días. Los vecinos notaron humo saliendo de la chimenea y los animales fueron alimentados. Incluso se encontraron restos de comida en la cocina, lo que indicaba que el asesino había estado viviendo en la casa después de cometer los crímenes. Cuando los cuerpos fueron descubiertos días después, la policía inició una investigación exhaustiva. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, nunca se encontró al culpable. El caso de Hinterkaifeck sigue siendo uno de los misterios sin resolver más escalofriantes de la historia criminal alemana. La granja fue demolida en 1923, pero el misterio de Hinterkaifeck y los eventos macabros que ocurrieron allí continúan fascinando y aterrorizando a quienes escuchan la historia. ¿Quién fue el asesino? ¿Por qué se quedó en la granja después de cometer los crímenes? Estas preguntas permanecen sin respuesta, dejando una aura de misterio y horror que perdura hasta el día de hoy. A medida que pasaban los años, el caso de Hinterkaifeck se convirtió en una leyenda local, una historia que los habitantes de la región contaban con un escalofrío en la voz. La granja había sido demolida, pero el terreno seguía siendo un lugar de curiosidad y temor. Los investigadores que habían trabajado en el caso se retiraron, llevándose consigo las preguntas sin respuesta y la frustración de no haber podido resolver el misterio. En 1923, un año después de los asesinatos, un grupo de investigadores aficionados decidió retomar el caso. Entre ellos se encontraba Carl Gabriel, un joven periodista fascinado por los crímenes sin resolver. Carl estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los asesinatos de Hinterkaifeck. Comenzó a entrevistar a los vecinos y a revisar los archivos policiales, buscando cualquier pista que pudiera haber sido pasada por alto. Durante su investigación, Carl descubrió que Victorie Gruber había tenido una relación tumultuosa con su padre, Andreas. Los rumores en el pueblo sugerían que Andreas había abusado de su hija durante años, y que Joseph, el hijo menor de Victorie, podría haber sido fruto de esa relación incestuosa. Esta revelación añadió una nueva capa de horror al caso, pero no proporcionó ninguna pista sobre la identidad del asesino. Carl también descubrió que Victorie había estado en una relación con un hombre llamado Lorenz Strittenbauer, un vecino que había sido uno de los primeros en descubrir los cuerpos. Lorenz había sido interrogado por la policía, pero había sido liberado por falta de pruebas. Sin embargo, algunos vecinos sospechaban que Lorenz podría haber tenido un motivo para cometer los asesinatos, ya que había tenido una disputa con Andreas sobre la paternidad de Joseph. A pesar de estas nuevas pistas, Carl no pudo encontrar pruebas concluyentes que señalaran a un culpable. El caso seguía siendo un enigma, y la falta de respuesta solo aumentaba el interés y la especulación en torno a los asesinatos. En 1941, casi 2 décadas después de los crímenes, un nuevo testigo se presentó. Un hombre llamado Peter Weber afirmó haber conocido al asesino. Según Peter, un compañero de trabajo suyo, que había muerto recientemente, le había confesado en su lecho de muerte que él había cometido los asesinatos de Hinterkaifeck. Sin embargo, la policía no pudo verificar esta confesión, y el caso volvió a enfriarse. Con el paso del tiempo, el misterio de Hinterkaifeck se convirtió en una historia de advertencia, un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados.
la granja, ahora un terreno vacío, seguía atrayendo a curiosos y a investigadores aficionados, todos ellos con la esperanza de desentrañar el misterio que había dejado una marca indeleble en la historia de la región. A pesar de los numerosos intentos por resolver el caso, el misterio de Intercaifeck sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Los archivos policiales, las entrevistas y las confesiones no han sido suficientes para arrojar luz sobre lo que realmente sucedió en aquella fatídica noche de marzo de 1922. La identidad del asesino y sus motivos permanecen ocultos, envueltos en un velo de misterio y horror que continúa fascinando y aterrorizando a quienes escuchan la historia.